Tenemos al otro lado de la línea telefónica al expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, para hablar de este momento político del país, para realizar un análisis político y repasar algunas declaraciones interesantes que ha estado brindando los medios de comunicación. Don Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días. Como siempre, un gusto tenerlo. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo se elige un candidato ganador, don Jaime? Estoy usando sus palabras, revisamos declaraciones suyas. ¿Cómo se elige un candidato ganador ante la dispersión actual de la oposición? Es lo que hace falta, porque ya no podemos ir a unas elecciones frente al MAS y perder. No, necesitamos ganar porque el país necesita un cambio. Y dije esta afirmación porque creo que en Bolivia se están dando nuevamente circunstancias en las cuales el pueblo boliviano va sintiendo la necesidad urgente de un cambio, de que se cierra un ciclo político y que se debe abrir otro. Es una especie de estado de gestación que se vive en el país. Ya no ocurrió una vez cuando un fenómeno de esta naturaleza generó un nuevo liderato para derrocar a la dictadura e instaurar la democracia en el año 82. Bueno, hoy día resulta que hay una inmensa mayoría del pueblo boliviano, sobre todo de clases medias urbanas, en un país donde el 80% casi de los bolivianos vive en las ciudades o en las ciudades intermedias, que efectivamente están a la expectativa, como digo, una especie de estado de gestación. Y yo creo que justo es lo necesario para que pueda surgir un acto que interprete esto que está sintiendo la gente y genere una serie de entusiasmo nacional por una nueva etapa para nuestro país. Y yo creo que no va a tardar en aparecer el intérprete de lo que el pueblo boliviano está esperando. Don Jaime, ¿cómo se logra esto si la oposición está dividida? No estoy hablando de unidad de la oposición, porque en realidad no existe una oposición basada en partidos políticos, porque los partidos políticos los destruyó sistemáticamente en estos casi 18 años el MAS. Destruyó todo el sistema partidario boliviano, empezando por el MIR, que en 2006 nos quitaron abusivamente a un momento de debilidad nuestro la personalidad jurídica, nos quitaron el carnet político, pero resulta que quitaron lo legal, el papel, pero el mirismo siguió viviendo y sigue viviendo en el país. Entonces, lo que yo le decía antes, no es a través de una estructura política nueva que se irá formando, pero es un liderato nuevo que logre ilusionar nuevamente a la gente, al pueblo boliviano, que está esperando un cambio, que lo siente, que ya se agotó una etapa de política del país y económica y que debe abrir otra. Entonces, ahí tiene que surgir el liderato nuevo que interprete todo esto y dé una señal hacia dónde se debe caminar. ¿Estamos hablando entonces de un nuevo caudillo? No. No nuevo caudillo, porque queremos un nuevo liderato que justamente retorne Bolivia a la democracia, porque en esta etapa anterior, esta que estamos viviendo, ha habido una involución democrática donde justamente pudo suceder por el surgimiento de un caudillo que, como buen caudillo, no le importó absolutamente la institucionalidad democrática que veníamos construyendo. Yo hablo de un liderato nuevo, pero democrático, dentro del respeto de las instituciones democráticas. A propósito justamente de esta pregunta, creo que ya me la ha respondido, pero se la hago. ¿Ve una crisis del caudillismo en Bolivia? Bueno, sí. Es decir, es
una crisis absoluta porque es como le dicen, la crisis es una involución. Han desarticulado la democracia que íbamos construyendo penosamente desde el 82. Sencillamente llegaron, incluso lo dijeron, hemos llegado para quedarnos. Y peor todavía dijeron, ¿qué es eso de la separación de poderes? Aquí hay un solo poder, un partido único que dirige todo. Lo dijeron al llegar. Entonces destrozaron todo y todo se convirtió en que todo convergía sobre el partido único y el partido único convergía sobre el caudillo. Era al final el que decidía todo. Y esa fue parte de nuestro desastre. Pero justo tiene que haber un nuevo liderazgo que plantee todo lo contrario, que plantee superar esa situación y que nunca más nuestro país, nuestra democracia vuelva a tener algo similar. ¿Qué país va a recibir el próximo gobierno, don Jaime? Bueno, un país con muchas dificultades, y yo te lo digo como presidente que me tocó el rol de fortalecer la institucionalidad democrática y sobre todo de descubrir los megacampos de gas y de hacer el contrato de compra y venta de gas con Brasil que nos dio todo el dinero, miles y miles de millones de dólares que se rifaron estos 18 años. Desgraciadamente, lo que era una etapa económica abierta en base a la riqueza del gas fue absolutamente irresponsablemente manejada, gastando el dinero y no preocupándose de desarrollar los campos y de buscar nuevas. Dicen que gastaron millones buscando. Oiga, el campo primero, el histórico campo de San Alberto X9, que lo descubrimos en nuestro gobierno, nos costó 20 millones de dólares llegar a 5 kilómetros de profundidad y lo logró y hasta se ve. Entonces, bueno, sin embargo, vamos a recibir un país económicamente en crisis grave, pero con una gran esperanza y con un gran optimismo, en el sentido de que los bolivianos ya hemos aprendido lo que no se debe hacer. Y por lo tanto lo que venga va a ser para reconstruir un país, porque finalmente Bolivia está ahí. Bolivia no se adapta, finalmente depende de nosotros. Entonces vamos a recibir un país muy crítico. Por ejemplo, el próximo gobierno no sé qué hará con el abultamiento de empleos públicos que ha hecho este gobierno. En mi gobierno no llegábamos casi a 200.000 empleos públicos. Este gobierno increíble está en 550.000 empleos públicos y todos son militantes del MAS. ¿Qué se va a hacer con esa gente? Se gasta como 4.000, 5.000 millones de dólares en sueldos. O sea que efectivamente va a encontrarse un país muy complicado. Además, ¿sabe qué es lo peor? Un país que en algunos de sus sectores se ha acostumbrado mal y ha tenido un deterioro moral de su comportamiento cívico, porque ha sido atravesado bajo el título de sindicalismo y de movimientos sociales por una gran brutal corrupción que es parte de la crisis profunda del país. En este momento la crisis del MAS está copando los titulares. ¿Cree que esa crisis pueda ser aprovechada por estos nuevos liderazgos, este nuevo liderazgo que surja, o viceversa? Más bien, de pronto no se pueda consolidar ese nuevo liderazgo. ¿Cómo ve esa crisis del MAS? No, yo creo que la crisis del MAS es realmente profunda. Es una crisis ya, como se dijera, de un enfermo terminal, o si quieres, de un consumidor de drogas que ya ha llegado al extremo
o de un alcohólico irreversible. Efectivamente. Ahora, este nuevo liderato que el país está esperando no es que se aproveche del desastre del mar, sino que un poco tiene que repasar ese drama que está sufriendo el mar y por encima del moribundo empezar a proponer algo que sea la nueva vida del país. Por eso te decía al comienzo, a pesar de la crisis del mar y por ella tal vez Bolivia, tengo la sensación, está en estado de gestación para parir algo nuevo, por encima de lo que se muere. ¿Le merece algún comentario la postulación anunciada por el expresidente Evo Morales? Increíble. Yo en eso me adhiero a una respuesta del senador Rodrigo Paz que dio ayer cuando le pusieron la misma pregunta, que si le parecía la candidatura de Evo Morales, y que el senador dijo, no me preocupa ni importa en absoluto, lo que me importa es que por Dios se construya el puente del Brasil a Bolivia en Guajará y Guayaramerín, porque eso va a significar un procedimiento por el cual uno de los graneros del planeta, que son los estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso en Brasil, pasen por el Beni, pasen a La Paz, al altiplano, al Alto Oruro y vayan al mar. Eso va a ser una transformación brutal para nuestro país, de beneficio para el Beni, pero sobre todo para el resto de los departamentos, sobre todo que van hacia el mar. Yo me adhiero a la respuesta del senador Rodrigo Paz. La verdad que me encuentro con mucha visión del país y bastante sabia. A propósito de eso, ¿ve a Rodrigo Paz con posibilidades de emerger como este nuevo líder que usted plantea? Bueno, lo que veo en Rodrigo es un profundo amor a la patria, una profunda inquietud por nuestro país y un profundo deseo también de colaborar en lo posible para que esta Bolivia en gestación pueda realmente generar una nueva Bolivia. Eso sí, lo noto absolutamente, con una gran vocación de servicio y además también con una gran preparación, lo noto, sí, gran conocimiento de las estructuras de servicio público del Estado. Entonces, bueno, ahí está. No puedo decir qué puede ser el futuro del senador Rodrigo Paz, pero sin lugar a dudas va a estar entre los que vienen la bandera del cambio, eso está claro. Y la última, para cerrar, a principio de mes, el 7 de septiembre, saludaba los 52 años del MIR y remarcaba que ese MIR debe ser parte de una alternativa para Bolivia. ¿Ve posible que el MIR renazca o ve a los miristas en estas nuevas estructuras? No renazca, porque como le dije al comienzo, nos quitaron el carnet, pero si tú le quitas el carnet no es que lo han matado, sigue viviendo sin carnet. Y eso es lo que nos ha pasado a los miristas. Tú levantas una piedra en cualquier lugar del país y ahí abajo encuentras un mirista. O sea, hay un mirista, un mínimo latente, que está como siempre al servicio del país. Entonces lo que yo digo, y lo dije cuando se cumplió 52 años de la fundación, es de que la profunda vocación de servicio del MIR al país no ha desaparecido, pero lo que viene al futuro no es lo mismo que el pasado. No necesitamos un MIR como hubo en el pasado. Se necesita ese mirismo nacional como parte de un esfuerzo mucho más grande de todos los bolivianos. Y el mirismo, como fue desde su nacimiento, le ponga ahí sus ganas de combate, su mística, sea lo que siempre fue su vocación, ser un fermento, una especie de levadura
de lo que tiene que ser esa masa enorme del pan que tenemos que fabricar y producir los bolivianos al futuro. Eso, levadura, fermento, parte de una parte vital. Yo lo veo así, Laika. Don Jaime, como siempre, muy agradecida por su tiempo. Si quiere decir algo más, lo escuchamos. Bueno, espero decirlo. Perfecto, don Jaime. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, buen trabajo.